través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre y lo hacemos retomando un punto que hemos estado abordando en el programa a través del tiempo en varios capítulos y de manera insistente, las tendencias regresivas de la educación en sus distintos niveles y en todo el mundo. En este caso, la situación nos lleva a España, donde se ha generado una conmoción muy importante en los últimos días a partir de una carta abierta, escrita y publicada en las redes por un académico. Se trata de Daniel Arias Aranda, quien ha decidido romper el silencio y plantear en su misiva el título «Querido alumno, te estamos engañando». A raíz de el impacto que ha tenido esta carta, vamos a leer lo que el mismo profesor escribió luego, retomando el hilo del texto original. Cuando publiqué el artículo «Querido alumno universitario de grado, te estamos engañando», jamás me imaginé la difusión que tendría. En él ponía de manifiesto algunas de las debilidades del sistema universitario y exponía algunas medidas para mitigarlas. El revuelo mediático fue tal que durante semanas se habló ya no solo de los problemas de la universidad, sino del bajo nivel de la primaria y la secundaria en nuestro país. Recibí, y aún sigo recibiendo, cientos de comentarios con reflexiones profundas, de las que he aprendido muchísimo, la inmensa mayoría con ánimo constructivo, incluso aquellas que disentían de mi opinión. A todos los que me leísteis, gracias de corazón. La carta decía así: llevo impartiendo clases en la universidad cerca de 25 años, 2 de ellos en la Universidad Complutense de Madrid y el resto en la Universidad de Granada. Por mis clases han pasado directivos de grandes empresas que tenían más o menos mi edad cuando les hice clase y otros que en sus generaciones respectivas han ido ganándose un puesto en la sociedad gracias a su formación y a su esfuerzo. La primera asignatura que impartí fue en el curso 1997-1998. Tenía matriculados a 524 alumnos en cada grupo. Era imposible distinguir las caras de los que se sentaban atrás en aquellas gigantescas aulas del pabellón del tercer curso de la Universidad Complutense de Madrid. Eso sí, las aulas estaban llenas. Algunos alumnos se tenían que sentar en las escaleras porque no cabían. En las horas de tutoría, los alumnos hacían cola en la puerta de mi despacho. Responder todas las consultas, curiosidades, dudas, era tan agotador como satisfactorio. Las constantes preguntas de los estudiantes en clase me obligaban a llevar la materia muy preparada. Yo ya tenía 25 años y no recuerdo estudiar más que entonces. Todo lo anterior es tan solo un eco del pasado. Hoy me dedico a engañar más que a enseñar. Me explico a continuación. Los grupos hoy son de unos 50 alumnos, de los cuales raramente viene a clase más de un 30%. Los que vienen lo hacen en su mayoría con un portátil y o un teléfono móvil que utilizan sin ningún resquemor
durante las horas de clase. Las caras de los alumnos se esconden tras las pantallas. Me sé mejor las marcas de sus dispositivos que sus rasgos faciales. Es raro que alguien pregunte, por mucho que se les incite a hacerlo. 15 minutos antes de que acabe la clase, ya están recogiendo sus cosas, deseosos de salir. Cada vez me siento más como un profesor del instituto de una serie mediocre de los 80 que como un catedrático. A menudo tengo que callarme porque el rumor generalizado se extiende por el aula y me da vergüenza mandar callar a universitarios constantemente. Soy consciente de que para vosotros soy solo un estímulo más que compite con las redes sociales y el vasto imperio de Internet. Evidentemente, soy más aburrido que un video de influencers de TikTok. Como respuesta a este panorama y siguiendo las cambiantes normativas universitarias, siempre peores que las anteriores, los profesores hemos tomado cartas en el asunto con las siguientes medidas. El nivel de la asignatura ha bajado. Impartimos menos temas de manera mucho más superficial. Hacemos parciales tal y como establece la evaluación continua para tratar de aprobar a un mayor número de alumnos, pues un número de suspensos superior a lo que la universidad establece como límite conlleva una sanción que influye en el presupuesto del departamento, esclavizado a través del denominado contrato programa. El nivel de los trabajos y presentaciones de los alumnos no pasaría, en su mayoría, los estándares del teatrillo de Navidad de primaria. Pero eso, para nosotros, es más que suficiente para poner un 5. De este modo, cumplimos el contrato programa, el departamento es feliz, la universidad es feliz, nuestros alumnos aprueban, creen que saben algo y son felices, y nosotros languidecemos ante la triste realidad. Por eso te digo que me dedico a engañarte, querido alumno. Vives en una mentira que nosotros edulcoramos. Por eso es mejor que si quieres seguir viviendo en tu burbuja, mientras puedas, no sigas leyendo, ya que voy a contar lo que hay detrás de Matrix. Bueno, si sigues leyendo, lo haces bajo tu propia responsabilidad. No digas que no te advertí. Aquí van algunas de las realidades que no te van a gustar. 1. Te faltan habilidades básicas indispensables en estudios superiores. No tienes capacidad de expresión. Tu vocabulario es muy básico y se limita a verbos débiles, hacer, ser, estar, en lugar de específicos como desarrollar, evolucionar, ampliar. 2. Por ello, cuando entregas un trabajo o haces una exposición de un texto que has copiado de una inteligencia artificial, El Rincón del Vago u otros, donde plantas frases como considerando la posibilidad de articular el concepto de selección adversa con las bases teóricas de la economía de las organizaciones, sé de sobra que no lo has escrito tú, porque para más, cuando te pregunto en clase sobre el significado de esa frase, no sabes qué contestar. 3. Por supuesto, al exponer en clase, la frase del punto anterior la has leído literalmente de tu móvil, del que no despegas los ojos aún enfrente de tus compañeros, y la has colocado en una transparencia de PowerPoint cuyo diseño en 1995 ya estaba obsoleto. El resto de tu presentación se limita al efecto karaoke, leer los interminables párrafos que has cortado y pegado. 4. No sabes estar. Sí, estar. Balbuceas, te encorvas, no fijas la mirada, llevas una o las dos manos en los bolsillos, vienes a una exposición en chándal o con leggings, no te dignas a respetar la institución milenaria que te acoge y que se llama universidad. No entiendes lo que eso significa
y tampoco tienes ningún interés en saberlo. 5. Si tu expresión es limitada, tu escritura lo es más. 6. Jamás hubieras superado esta asignatura hace 10 o 20 años. 7. Tu nivel de lenguas extranjeras es nulo. Doy clases en un máster íntegramente en inglés donde apenas hay españoles y el nivel de los estudiantes extranjeros es infinitamente superior. De hecho, el máster es lo único que alimenta mi motivación a enseñar. 8. Las habilidades blandas brillan por su ausencia. Liderazgo, resiliencia, trabajo en grupo son básicas para cualquier empleo. Hace años que no recomiendo a ningún alumno para ninguna empresa. 9. Vives anestesiado por las redes sociales. ¿Te crees que no me entero? Mientras doy clase, veo tu cara de soslayo tras la pantalla con risitas y yo sé que explicar la cadena de valor de la empresa es de todo menos gracioso. No estás en clase, estás en Instagram. Pero yo me hago el tonto y miro para otro lado. Los profesores estamos hartos de formarnos en técnicas docentes multidiversas y de pelajes exóticos para motivar al alumnado. Lo que está claro es que si tú, estudiante, no tienes interés, yo no puedo plantarlo en ti, pero sí puedo hacerte creer que vales, aunque sepa que es mentira. Me he convertido en un experto en hacerlo porque el sistema me lo exige y cumplo, y rezo porque esto solo me ocurra a mí, y como mucho en mi facultad, pero no ocurra en medicina o ingeniería de caminos, sobre todo cuando cruce un puente o Dios no lo quiera, esté en la camilla de un quirófano. Podemos echarle la culpa a la universidad pública y tiene bastante, pero no toda. Si quieren calidad, que se vayan a la privada, he escuchado por ahí, y los números van apuntando en esa dirección. Quizás el pago de una matrícula de 4 ceros aumente la motivación en lugar de las irrisorias tasas académicas públicas. Puede que la universidad pública reaccione cuando la privada le coma la tostada, cosa que está haciendo muy bien. No quiero terminar exponiendo un problema sin dar soluciones. Las hay, pero para ello hay que romper el paradigma en que estamos sumergidos y ser muy valientes. He aquí algunas propuestas incómodas. 1. No somos todos iguales. Hay estudiantes con vocación e interés eclipsados por la mediocridad imperante. Centrémonos en ellos. La universidad es para formar a las élites intelectuales. Antes de que me llaméis facha, esa frase es del insigne Gregorio Peces Barba, mi rector cuando estudiaba en la Universidad Carlos III, padre de la Constitución y socialista de los de verdad. 2. Devolvamos al profesorado universitario las competencias perdidas como autoridad intelectual a la hora de diseñar planes de estudio, modelos de enseñanza y currículum. 3. Reforcemos las capacidades básicas en enseñanzas no universitarias. Enseñar a pensar, a enfrentarse a obstáculos, a expresarse, a tener modales, a leer y escribir bien en español e inglés, a tener tolerancia a la frustración y sobre todo a buscar la superación constante. 4. Eliminemos cualquier rastro de gadgets tecnológicos en la enseñanza, lo que incluye ordenadores portátiles. Darle un Chromebook a un niño de 10 años es como darle una cuchilla de afeitar a un bebé. Señores tecnoprogres, lean esto por favor. Cruzar un puente no te hace ingeniero de caminos, de la misma manera que tener un ordenador no te hace nativo digital. Mis alumnos no saben, en su mayoría, elaborar un Excel o dar formato a un texto en Word. Las tecnologías de la información y las comunicaciones a edades tempranas solo sirven para distraer. La plasticidad neuronal se desarrolla con lápiz y papel, no con la dictadura de los teclados. 5. Hacer sentir a los chavales orgullosos de quiénes son y dónde están
con admiración hacia lo que les rodea y hacia otras culturas, fomentar la curiosidad innata y el respeto, crear descubridores y jamás plantar la semilla del odio o la desolación, huir de los nacionalismos, siempre manipuladores, y huir de los populismos, de cualquier cosa negativa que acabe en ismo. La mente de un niño es sagrada. 6. Fomentar la cultura de la competición y la colaboración en todo tipo de enseñanzas. El esfuerzo conlleva recompensa, a veces a largo plazo. Si tu hijo es malísimo en matemáticas, pero le encanta tocar la guitarra, quizás tengas que ponerle un profesor particular en guitarra y no en matemáticas. Y el sistema ha de aceptar eso. Saquemos lo mejor de cada individuo. Flexibilicemos los primeros años universitarios y de formación profesional. Las titulaciones no han de ser bloques de cementos. ¿Empiezas informática y no te gusta? Hagamos pasarelas. Que una mala decisión no frustre una vida. En fin, querido estudiante, esto es lo que hay. Quizás seas la excepción a todo lo escrito. Ojalá sea así, pero los números me dicen que las probabilidades son inferiores al 10%. En todo caso, no busques la solución en el Estado, ni en los sindicatos, ni en los cantos de sirena de los ismos, ni en las redes sociales. La solución está en ti. Si tú cambias, el mundo cambia. Y si no quieres cambiar, no te preocupes. Te seguiremos engañando, haciéndote creer que lo estás haciendo muy bien. Evidentemente, este es el texto escrito por un profesor de perfil conservador. Dice que todo depende del individuo, ¿verdad? Dice que el Estado está pintado en el tema de educación y sin embargo esta polémica carta dice verdades que no hay que soslayar. Efectivamente, hace mucho tiempo la inmensa mayoría de las así llamadas universidades del mundo se han convertido, justamente por presión de los intereses privados, en meros centros de captación de clientes, incluso en las así llamadas universidades públicas. Yo espero que nuestros auditores, cuando estamos hablando de España, estén sacando las conclusiones de lo que está ocurriendo en Chile. Por eso es tan relevante que este profesor diga que el tema de fondo sigue estando en la enseñanza primaria y secundaria, y no en la universitaria, porque ahí es donde se llega de rebote. ¿Y quiénes tienen que llegar ahí? Otra afirmación incómoda, pero muy verdadera, que señala el docente. La élite intelectual. No es para todos la universidad. El concepto de universidad para todos significa otra cosa. Es el compromiso y la responsabilidad de la universidad en cuanto centro de creación de conocimiento con el bienestar del conjunto de la población, de la sociedad que sustenta ese plantel, que es un tema súper distinto. Pero si creemos que democratizar la universidad es que todos entren, incluyendo a quienes no querían entrar, incluyendo a quienes no tienen capacidades para aquello, entonces ¿cuál es la diferencia entre eso y pasarle un piano a quien no lo sabe tocar? El mundo de las oportunidades sí, por supuesto, pero con responsabilidad. Y la gran pregunta, ¿quiénes se están formando hoy día si no saben siquiera leer y escribir cuando se titulan? Esa es una pregunta esencial y eso no tiene que ver fundamentalmente con España. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Claudio Monteverdi, nacido el 15 de mayo de 1567 en Cremona, Ducado de Milán del Imperio Español, fue compositor, violagambista, cantante, director de coro y sacerdote. Se destacó por marcar la transición entre la tradición polifónica y madrigalista del siglo XVI y del Renacimiento al Barroco,
así como también por gestar el drama lírico y la ópera en el siglo XVII. Según los críticos modernos, fue el compositor más notable del Renacimiento tardío y del Barroco temprano italiano, siendo el primer gran compositor de ópera. Redescubierto en los siglos XX y XXI, su música ha sido base para sus admiradores, considerada retrospectiva y progresiva simultáneamente, adecuada tanto para el teatro como para la música de cámara. Monteverdi compuso música sacra y secular, utilizando técnicas modernas, pero protegiendo su condición de compositor de estilo antiguo. De origen humilde, Claudio Monteverdi fue el primer hijo del boticario Baldassare Monteverdi y de Maddalena Cignani. De sus hermanos, Giulio e Cesare también fue músico. Su ciudad natal, Cremona, era una ciudad técnicamente española, cercana a la frontera de la República de Venecia y de Mantua, siendo esta última una ciudad que prosperó bajo el gobierno de la familia Gonzaga, que fomentó la proliferación de la música en su corte, convocando a connotados artistas como Monteverdi. Por otra parte, su maestro fue Marco Antonio Ingegneri, maestro de capilla en la catedral, posiblemente entre 1576 y 1592, quien le habría otorgado al músico una sólida base en contrapunto y composición. En este contexto, su iniciación en la música se evidenció con su primera obra, publicada en Venecia en 1582, titulada Canciones Sagradas, un conjunto de motetes tripartitos para 3 voces. A continuación, publicó Madrigales Espirituales, de 1583, e impresa en Breccia. Su producción prosiguió con sus primeras composiciones seculares, que contenían conjuntos de madrigales de 5 partes y de texturas suaves con influencias de Luca Marenzio, incluidos en 2 libros publicados en Venecia, uno en 1587 y el otro en 1590. Hacia 1605, Monteverdi ya había compuesto 5 libros de madrigales, evolucionando a un planteamiento más disonante e irregular en los libros tercero de 1592 y cuarto de 1603, e influenciados por Wert, maestro de capilla del duque de Mantua en 1592. El quinto libro constituyó un punto de inflexión, donde la música quedó subordinada a la expresión emocional del texto poético, en consonancia con la naciente ópera y los principios del humanismo florentino. Con los libros consecutivos, sexto, séptimo y octavo, escritos entre 1614 y 1638, Monteverdi se fue alejando del ideal renacentista polifónico de voces equilibradas para ir adoptando estilos con énfasis en la melodía, la línea del bajo, el apoyo armónico y la declamación personal o dramática. Finalmente, el noveno libro fue una compilación póstuma para 2 y 3 voces en varios estilos correspondientes a distintos periodos. Escuchamos a continuación Lamento de la ninfa, de la obra Madrigales, Guerreros y Amorosos, libro octavo, de Claudio Monteverdi, por la Cappella Real de Cataluña. Spesso diveni sciolto,
Escuchábamos Lamento de la ninfa, de la obra Madrigales guerreros y amorosos, libro octavo, de Claudio Monteverdi, por la Capella Real de Cataluña. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos sobre antropología en Academia Libre, porque la guerra a gran escala pudo llegar a Europa 1000 años antes de lo pensado. Un estudio de miles de fragmentos de huesos de 338 individuos enterrados en un yacimiento de Álava indica que fueron víctimas de multitudinarios y violentos enfrentamientos hace unos 5000 años. El trabajo publicado en la revista Scientific Reports muestra que las lesiones que presentaban algunos de los restos óseos de los más de 300 individuos excavados en el yacimiento de San Juan, datado hace 5000 años, pudieron ser víctimas de un periodo de guerra ocurrido más de 1000 años antes que el conflicto a gran escala más antiguo conocido en Europa. En el estudio liderado por la investigadora de la Universidad de Valladolid, Teresa Fernández Crespo, se apunta que tanto el número de individuos con lesiones óseas como el porcentaje desproporcionadamente alto de varones afectados indica que las lesiones fueron consecuencia de un periodo de conflicto que pudo durar al menos algunos meses. Los conflictos durante el Neolítico europeo, hace aproximadamente entre 9000 y 4000 años, siguen siendo poco conocidos. Los investigadores anteriores sugerían que estos consistían en incursiones cortas que no duraban más de unos días y que involucraban pequeños grupos de hasta 20 a 30 individuos, por lo que se suponía que las sociedades prehistóricas carecían de la capacidad logística para sostener conflictos largos y a gran escala. Anteriormente se pensaba que los primeros conflictos de este tipo en Europa se produjeron durante la Edad de Bronce, hace aproximadamente entre 4000 y 2800 años. La investigadora Fernández Crespo y sus colegas reexaminaron los restos óseos de 338 individuos en busca de lesiones cicatrizadas y no cicatrizadas. Todos los restos procedían de un único enterramiento colectivo en un abrigo bajo roca de la Rioja Alavesa, en el norte de España, datado por radiocarbono hace entre 5400 y 5000 años. En el mismo yacimiento también se habían descubierto 52 puntas de flecha de sílex y, según investigaciones anteriores, 36 de ellas presentaban huellas de impacto. Los autores descubrieron que el 23,1% de los individuos presentaba lesiones esqueléticas y el 10,1% heridas sin cicatrizar, porcentajes sustancialmente superiores a las tasas de lesiones estimadas para la época,
de 7 a 17% y de 2 a 5% respectivamente. También descubrieron que el 74,1% de las lesiones no cicatrizadas y el 70% de las lesiones cicatrizadas se presentaban en varones en edad adolescente o adultos, una tasa significativamente mayor que en las mujeres, una diferencia que no se había observado en otros yacimientos neolíticos europeos, interpretados como masacres. La tasa global de lesiones, el mayor índice de lesiones entre varones y las huellas de impacto observadas anteriormente en las puntas de flecha, sugieren que muchos de los individuos estuvieron expuestos a la violencia y pudieron haber sido víctimas de confrontaciones. Según los autores, la tasa relativamente alta de heridas curadas sugiere que el conflicto se prolongó durante varios meses. Las razones del conflicto no están claras, pero los autores especulan con varias causas posibles, entre ellas la tensión entre distintos grupos culturales de la región durante el Neolítico final. Nunca se había visto un número de individuos tan grande envuelto en violencia en el Neolítico en Europa. Aunque existe violencia desde los orígenes del ser humano, aquí vemos un gran número de personas involucradas, mayoritariamente varones, y una duración prolongada del conflicto, lo que supone un salto cuantitativo y cualitativo a la hora de ejercer un tipo de violencia intergrupal, señala la investigadora. La misma subraya la presencia de heridas por punta de flecha en el yacimiento, objeto de estudio, y en otros en un radio de 10 kilómetros, con lo que se estaría hablando de un conflicto regional. También subraya la presencia de individuos que muestran a la vez heridas cicatrizadas y sin cicatrizar en el enterramiento, lo que prueba que habrían estado involucrados en más de un combate y por lo tanto que hubo varios enfrentamientos. En este sentido, Fernández Crespo y sus colegas creen que las inhumaciones no corresponden a un evento único, sino a varios, con población que no presenta heridas que también fue depositada allí. En lo que hoy es la Rioja Alavesa, se asentaban hace 5.000 años poblaciones agrícolas y ganaderas, estructuradas en grupos grandes con cierta complejidad social. Esos pobladores dejaron muchas evidencias funerarias al abrigo de cuevas naturales, como en San Juan o en monumentos megalíticos. En este trabajo, la investigadora estudió los huesos conservados desde los años 90 en el Museo de Arqueología de Álava-Vivat y destaca la importancia de volver a estudiar colecciones depositadas en los museos, porque con nuevos enfoques y nuevas metodologías se pueden extraer datos y conclusiones de carácter científico de gran importancia. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. Claudio Monteverdi, hacia 1591,
ingresó al servicio del duque Vicente I Gonzaga de Mantua, quien anhelaba establecer un centro musical en su corte reclutando músicos destacados, entre ellos Salomone Rossi, Madama Europa y Francesco Rassi. Cuando Monteverdi llegó a Mantua, el maestro de capilla era el músico flamenco Guillaume de Bert, quien murió en 1596, asumiendo el puesto Benedetto Pallavicino. Sin embargo, Monteverdi, que fue muy apreciado por el duque, lo acompañó durante las campañas militares en Hungría y en una visita a Flandes. Además, fue probable su participación en la boda de María de Medici y Enrique IV de Francia. Debido a su trayectoria, Monteverdi tomó el cargo de nuevo maestro de capilla de Mantua al morir Pallavicino en 1601. A principios del siglo XVII, el compositor fue centro de la controversia, pues el teórico boloñés Giovanni Artusi atacó su música en un ensayo titulado Artusi o sobre las imperfecciones de la música moderna, citando obras de Monteverdi aún no publicadas, condenando su uso de la armonía en comparación con la práctica polifónica ortodoxa del siglo XVI. Monteverdi no contestó hasta el prefacio de su quinto libro de madrigales, anunciando que publicaría una breve respuesta en su Seconda Pratica, la cual reflejaba una evolución de estilos anteriores y complementarios, también incluidos en la Prima Pratica. El músico se defendió arguyendo, en un escrito publicado en 1607, que mientras el estilo antiguo, denominado por él Prima Pratica, era adecuado para la composición de música sacra, dedicándole muchos años, la Seconda Pratica era apropiada para los madrigales, donde resultaba vital expresar la emocionalidad inmersa en el texto, señalando que las palabras son dueñas de la armonía, no esclavas. Monteverdi se destacó como compositor de ópera por combinar el matiz de la Seconda Pratica con el estilo monódico de la escritura vocal desarrollado por Jacopo Peri y Giulio Caccini. De este modo, el músico no tuvo necesidad de volver a examinar el tema, pues hacia 1608 Artusi se reconcilió con las tendencias modernas y la Seconda Pratica ya estaba establecida, representando un importante desarrollo estilístico. En 1606, Francisco IV le encargó la ópera La Fábula de Orfeo, cuyo libreto fue escrito por Alessandro Strillo, el joven, funcionario de la corte del duque de Mantua. Considerada la obra más representativa de la historia de la ópera por el lenguaje cromático de gran libertad armónica y la aceptación del público, posteriormente compuso la ópera La Arianna, volviéndose muy popular también. Después de sufrir la muerte de su esposa y dificultades económicas debido a la reducción de costos de Francisco IV, el músico retomó su trabajo buscando patrocinio, publicando Vísperas de la Beata Virgen en 1610, dedicadas al Papa Paulo V. En 1613 audicionó y fue nombrado maestro en la Basílica de San Marcos en Venecia. Por aquel periodo compuso varias obras por encargo, las que algunas se perdieron. Entre ellas compuso Tirsi e Clori de 1616 y Apolo de 1620, la ópera Andrómeda de 1620 y el intermezzo Le notte di Tétide de 1617. También compuso la ópera La finta pazza Licori, una misa, Requiem en 1621, Il combattimento di Tancredi e Clorinda de 1624. Y entre los años 1640 y 1641 publicó Selva Morale e Spirituale, un enorme compendio de música sacra donde se vuelve a apreciar toda la gama de estilos que usaba Monteverdi. También escribió para la Accademia degli Unisoni de Strozzi en Venecia y en 1641 un ballet, La Vittoria d'Amore, para la corte de Plasencia.
La contribución de Monteverdi a la ópera fue notable. Revisó su ópera anterior, La Arianna, en 1640 y escribió 3 nuevas obras: El regreso de Ulises a la patria, de ese mismo año, que se realizó por primera vez en Bolonia con cantantes venecianos, y también escribió Le notte de Enea e Lavinia, de 1641, y La coronación de Popea, de 1643. Claudio Monteverdi, luego de hacer una visita a Cremona, murió el 29 de noviembre de 1643 en Venecia, celebrándose solemnes funerales en la Catedral de San Marcos y en la Basílica de Santa María dei Frari, siendo sus restos enterrados en esta última. Escuchamos a continuación Acto 3, Possente Spirito, de la ópera La fábula de Orfeo, de Claudio Monteverdi, por la Orquesta Concierto Música Viena.
Escuchábamos Acto 3, Possente Spirito, de la ópera La Fábula de Orfeo, de Claudio Monteverdi, por la Orquesta Concierto Música Viena. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.